Grupo C de la especialidad de soporte. Estas son sus calificaciones. Aguilar López no entregó ninguna actividad. Aguilar Reguero, 2 actividades fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario de clase. Sin embargo, 1, 2, 3, 4, 5 actividades con calificación reprobatoria, promedio de 6.5, sube a 7 de calificación. Ábalos Maya, 2 actividades fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario. Sin embargo, 1, 2, 3 actividades con calificación reprobatoria, promedio de 6.6, sube a 7 de calificación. Ayala Castillo, 2 actividades fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario. Sin embargo, solamente una actividad con calificación aprobatoria, promedio de 5.5, tiene el 6 de calificación. Ceballos Gómez, todas las actividades dentro de su horario de clase, sin embargo todas con calificación reprobatoria, promedio de 4.5, sube a 5 de calificación, tiene un punto más por sus participaciones, sube a 6 de calificación. Cebrero Hernández no entregó ninguna actividad. Cervantes Toriz, 3 actividades con calificación reprobatoria, el resto con calificación aprobatoria, promedio de 7.6, sube a 8 de calificación, más un punto por sus participaciones, tiene el 9 de calificación. Columna Martínez, 3 actividades fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario. Sin embargo, solamente 2 con calificación aprobatoria, promedio de 7.3, tiene el 7 de calificación. De La Paz, una actividad fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario. Sin embargo, solamente una actividad con calificación aprobatoria, promedio de 5.8, sube a 6, más un punto por sus participaciones, tiene el 7 de calificación. Díaz Rayón, todas las actividades fuera de su horario de clase, ninguna de ellas con calificación aprobatoria, promedio de 2.8, se le dio el 5 de calificación. Flores de la Cruz, solamente 2 actividades y fuera de su horario de clase, promedio de 1.4, se le dio el 5 de calificación. Flores Hernández, 2 actividades fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario. Sin embargo, todas las actividades con calificación reprobatoria, promedio de 6, se le dio un punto más por sus participaciones, tiene el 7 de calificación. Flores Romero no entregó ninguna actividad. Fonseca Antonio no entregó ninguna actividad. García Caporal, todas las actividades dentro de su horario de clase, solamente una con calificación reprobatoria, promedio de 8.7, que suba a 9, más un punto adicional por sus participaciones, tiene el 10 de calificación, felicidades. García Hernández no entregó ninguna actividad. González Correa, 3 actividades fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario. Sin embargo, 2 de ellas con calificación reprobatoria, promedio de 8.8, que suba a 9 de calificación. González Nazario, todas las actividades las entregó fuera de su horario de clase, todas con calificación reprobatoria, promedio de 5.7, que suba a 6 de calificación. Hernández Espejel, una actividad fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario. Sin embargo, solamente 2 actividades con calificación aprobatoria, promedio de 7.0, tiene el 7 de calificación. Hernández Maldonado no entregó ninguna actividad. Hernández Peralta no entregó 3 actividades, solamente 2 dentro de su horario de clase, una fuera de su horario, solamente una actividad con calificación aprobatoria, promedio de 3.1, se le dio el 5 de calificación. Hernández Villalpando, solamente una actividad dentro de su horario de clase, el resto fuera de su horario y todas con calificación reprobatoria, promedio de 5.5, tiene el 6 de calificación. Hernández Villaverde no entregó ninguna actividad. Iglesias Coronel, solamente 3 actividades dentro de su horario de clase, el resto fuera de su horario y 1, 2, 3 actividades con calificación reprobatoria, promedio de 7.0, tiene el 7 de calificación. Leiva Martínez no entregó ninguna actividad. López Madrigal solamente entregó 3 actividades dentro de su horario de clase, una de ellas fuera de su horario, promedio de 5.5, que suba a 6 de calificación. López Romero no entregó ninguna actividad. López Salgado, solamente 2 actividades dentro de su horario de clase,
una con calificación aprobatoria, el resto con calificación reprobatoria, promedio de 5.5, tiene el 6 de calificación. Macías Eligio no entregó ninguna actividad. Martínez Martínez, todas las actividades dentro de su horario de clase, sin embargo todas con calificación reprobatoria, promedio de 5.9 que sube a 6, más un punto adicional por sus participaciones, tiene el 7 de calificación. Ortiz Vargas, todas las actividades fuera de su horario de clase, todas con calificación reprobatoria, promedio de 5.5, sube a 6 de calificación. Padilla, solamente 2 actividades dentro de su horario de clase, el resto fuera de su horario y todas con calificación reprobatoria, promedio de 5.5 que sube a 6 de calificación. Palacios no entregó ninguna actividad. Pérez no entregó ninguna actividad. Pluma Chávez solamente entregó una actividad y fuera de su horario de clase con calificación reprobatoria, promedio de 0.6, se le dio el 5 de calificación. Ramírez Peña, 1, 2, 3, 4 actividades dentro de su horario de clase, una de ellas fuera de su horario, una no le entregó, promedio de 6.7 que sube a 7 de calificación. Rodríguez Martínez no entregó ninguna actividad. Ruiz Rojas no entregó ninguna actividad. Suárez Avilés solamente entregó 2 actividades y fuera de su horario de clase con calificación reprobatoria, promedio de 1.8, se le dio el 5 de calificación. Urbina Castellanos, solamente 3 actividades dentro de su horario de clase, 2 fuera de su horario de clase, una actividad no la entregó, todas con calificación reprobatoria, promedio de 3.9, se le dio el 5 de calificación. Vargas Lara, todas las actividades dentro de su horario de clase, sin embargo solamente una con calificación aprobatoria, promedio de 6.5 que sube a 7 de calificación. Vázquez Martínez no entregó ninguna actividad. Velázquez Tepegua, todas las actividades dentro de su horario de clase, sin embargo todas con calificación reprobatoria, promedio de 5.5 que sube a 6, más un punto por sus participaciones, tiene el 7 de calificación. Villalpando Rocha, todas las actividades dentro de su horario de clase, promedio de 5.8, sube a 6 de calificación, más un punto por sus participaciones, tiene el 7 de calificación. Preciado no entregó ninguna actividad. Grupo C de la especialidad de soporte. Mucho éxito en sus evaluaciones.